Bienvenidos a la Escuela del Discipulado con el pastor José María Dútari. Shalom, buenas noches a todos, muchas bendiciones. Bienvenidos a la Escuela del Discipulado. La Escuela del Discipulado, a nuestra segunda lección, ¿ok? La segunda lección de la Escuela del Discipulado se llama el concepto bíblico de la asamblea. ¿Cuál es el concepto bíblico que hay que tener de lo que realmente es la asamblea? La quejilá, la eclesía, el grupo de hombres y mujeres redimidos por la sangre de nuestro Mesías Yeshua. ¿Ok? ¿Cuál es el concepto bíblico de la asamblea? Dice la introducción: sabemos que estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo. ¿Cómo podemos estar en el mundo sin ser parte de él? Pues la única manera que podemos estar en el mundo sin ser parte de él es siendo luz del mundo y sal de la tierra. ¿Ok? No amando la vanagloria de la vida, ni siguiendo el deseo de la carne, ni el deseo de los ojos. Acuérdese que Yahshua, orándole al Padre por nosotros, ¿qué le dijo? Le dijo: Padre, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo. ¿Ok? Vamos a la primera pregunta de esta noche. ¿Con qué se compara el pueblo escogido en los escritos de los profetas? ¿Con qué se compara el pueblo escogido en los escritos de los profetas? Si vamos a Isaías 49, dice: sube sobre un monte alto, oh heraldo de gozo para Sión, levanta con fuerza la voz, oh heraldo de gozo para Jerusalén, levántala, no temas, anuncia a las ciudades de Yahudá, miren a su Elohim. En realidad, la asamblea, aleluya, es comparada como el lugar donde habita Elohim. Aleluya. En los días de los profetas se describía a Israel con el símbolo de Sión, el monte donde estaba situada la ciudad de David. Y Sión era símbolo del lugar y de la gente donde habitaba Yahweh. Israel era su asamblea, donde él manifestaba su gloria. Aleluya. El símbolo del monte Sión se aplica también a Jerusalén, la ciudad de Yahweh. En los tiempos de la nueva alianza, Sión se convirtió en el símbolo de la asamblea mesiánica, donde los gentiles de todas las naciones podían entrar y encontrar refugio, paz y salvación. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta: ¿con qué se compara el pueblo escogido en los escritos de los profetas? Se comparan como el lugar donde Yahweh mora y habita. Y Yahweh debe estar en medio de la asamblea de su pueblo. Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya. Segunda pregunta de este estudio, de esta noche: ¿con qué estructura se compara la asamblea del Mesías? ¿Con qué estructura se compara la asamblea del Mesías? Aleluya. Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5 dice: para que también se los use como piedras vivas, para edificar una casa espiritual, para que sean un sacerdocio santo, a fin de que ofrezcan sacrificios espirituales agradables a Elohim, por medio de Yahoshua, nuestro Mashiach. ¿Ok? ¿Con qué estructura se compara a la asamblea del Mesías? Con un edificio espiritual o con una casa espiritual. ¿Ok? Que no es un templo. No, nosotros somos las piedras vivas de esa casa. En ninguna parte del Brit Hadasha, mal llamado Nuevo Testamento, usted va a encontrar la orden de edificar un templo. En ninguna parte. Eso no está en la Escritura. Eso lo inventaron los hombres, siguiendo la línea y la tradición de la Iglesia Católica, ¿sí? Levantando
iglesias y capillas por diferentes lugares. Entonces, pues, muchas ramas del cristianismo también haciendo lo mismo, levantando capillas por diferentes lugares. ¿Ok? La imagen de un edificio sugiere que la seguridad consiste en salir del mundo corrupto y entrar en el edificio de Yahweh. Ese edificio no es una organización humana en particular, sino que es el cuerpo del Mashiach, que es su pueblo. El cuerpo del Mesías no es simplemente un concepto, sino un cuerpo de creyentes que existe. Todos los que estamos en el mundo entero, que hemos sido lavados con la sangre de nuestro Mashiach, aleluya, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y que buscamos obedecer y guardar sus mandamientos. Ese cuerpo de creyentes existe en el mundo entero, aleluya, en diferentes países, ¿sí? Y no necesitamos tener un edificio de concreto, sino que nosotros somos realmente esa casa espiritual. Nosotros somos realmente ese edificio. ¿Ok? El cuerpo del Mesías tiene varios miembros. Cada miembro tiene su función. Ninguno deja de ser más importante que el otro, porque todos tienen su función. Esto es muy importante. Ahora, este edificio no está completo. Está en proceso continuo de construcción a medida que se añaden cada vez nuevas piedras humanas. ¿Ok? Cada vez que una persona se suma a lavar sus pecados en la sangre de Yahshua, aceptarlo como su Adón, su Salvador, y a guardar los mandamientos de Yahweh, se van sumando esas piedras vivas a este gran edificio que va creciendo en el mundo entero. Y el fundamento de este edificio son los apóstoles, y la piedra angular es el Mesías. Y esto está puesto para siempre, para no ser sustituido por ningún ser humano. Bendito sea Yahweh. A esto se compara, aleluya, una casa espiritual. Y sépalo usted, si usted puede leer en el libro de Hechos o en las epístolas del Shaliach Shaul, apóstol Pablo, cuando él se despide, dice, salúdenme a fulanita y la asamblea que está en su casa, o la quejilá que está en su casa, o la eclesía que está en su casa. Salúdenme al otro y la quejilá que está en su casa. En ningún momento se ordenó levantar templos, hermano. Le estoy diciendo con toda la autoridad bíblica, esto no viene de parte de Yahweh. ¿Ok? Los únicos templos mandados a levantar, los mandó a levantar Yahweh a Salomón. ¿Sí? Y lo mandó a levantar con sus especificaciones y con sus órdenes muy precisas. Entonces, ahora mismo el templo del Espíritu Santo soy yo, es usted. Y el templo, aleluya, o el cuerpo del Mashiach es todos los que somos creyentes. Hemos sido lavados en la sangre del Mesías y guardamos los mandamientos de Yahweh. Todos estos que somos creyentes formamos ese edificio espiritual en el mundo entero. Por eso es que lo hemos dicho, usted es parte de esa congregación, de ese cuerpo, aunque no nos estemos viendo las caras, pero usted es parte de ese cuerpo y es una piedra viva en Argentina, usted es una piedra viva en Colombia, yo soy una piedra viva en Panamá, y así día a día el Padre va añadiendo a los que han de ser salvos. Y nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos la asamblea de nuestro Mashiach. Aleluya. ¿Ok? Entonces, pregunta número 3 dice, ¿qué rasgo especial tiene el pueblo escogido y cómo puede cumplir mejor su función en la tierra? Aquí dice Mateo 13:33, pero en realidad es Mateo 5:13. ¿Ok? Mateo 5:13 dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se salará? No sirve ya para nada, sino para tirarla fuera y que la pisotee la gente. ¿Ok? El propósito de la sal, hermano mío, es triple. La sal primero sazona,
Segundo, preserva. Y tercero, purifica. El pueblo escogido está llamado a ejercer estas tres funciones en la tierra en beneficio de sus moradores. Pero la sal no sirve para nada si no se une con el alimento. Aleluya. Así los creyentes no pueden ejercer su buena influencia en el mundo si no comparten con las personas. Este es un principio sano. La asamblea tiene que compartir con la gente en sus actividades para poder llegar a ellos. Si se aísla, se anulará la influencia benéfica para el mundo. Esto es muy importante saberlo. Entonces usted y yo estamos para sazonar, para preservar y para purificar. Pero la sal tiene que ser, para cumplir su función, puesta en el alimento. Y esto es muy importante que usted lo sepa en esta noche. Aleluya. Bendito sea Yahweh. Vamos a la pregunta número 4 de este estudio en esta noche. La pregunta número 4 dice: ¿qué título se aplicó a Israel que también se le aplica a la asamblea mesiánica de Yahweh? ¿Qué título se aplicó a Israel que también se aplica a la asamblea mesiánica de Yahweh? Vamos a buscar Deuteronomio 7:6. Dice: porque tú eres un pueblo consagrado a Yahweh, tu Elohim, de todos los pueblos de la tierra. Yahweh tu Elohim te escogió a ti para ser su pueblo especial. Aleluya. Y en primera de Pedro, 2:9, dice así: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncie las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Pero aquí hay algo importante que decir. Dice: para que anuncie las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. O sea, la única manera en que tú puedes anunciar las virtudes es cuando saliste ya de las tinieblas a la luz admirable. Pero si tú estás jugando a la religión y estás en el pecado y estás todavía en las tinieblas, tú no puedes salir a anunciar la luz admirable. Así de claro es esto. Entonces el término nación santa implica que hay una diferencia entre la asamblea y el mundo. Sin embargo, siendo que ese mismo título se le aplicó a Israel, es importante ver en qué sentido Israel era diferente de las demás naciones. El pueblo hebreo era una nación santa, aun cuando tenía algunas cosas semejantes a los gentiles. Santo significa apartado. Israel era un pueblo apartado, pero tenía sus fiestas, sus bailes, sus bebidas embriagantes, sus joyas, sus maquillajes, y obviamente no era en esas cosas que tenían que ser diferentes, sino en las cosas verdaderamente importantes como lo son la obediencia a las leyes divinas, la celebración de las fiestas anuales de la Torá, el servicio sabatino y los días santos, la pureza del cuerpo, el recato en el vestir, las comidas limpias y sanas. Y en estas cosas Israel y la asamblea son diferentes al mundo. Importante entender esto. Es como la siguiente pregunta, la pregunta número 5, que dice: ¿qué significa el término santo en relación con el pueblo escogido? Vamos a buscar Levíticos capítulo 11, versos 44 y 45. Dice: porque yo soy Yahweh su Elohim, ustedes se consagrarán y serán santos, porque yo soy santo. No se harán impuros por medio de algún reptil que se mueve sobre la tierra, porque yo Yahweh soy el que los saco a ustedes de la tierra de Misraim para ser su Elohim. Ustedes serán santos porque yo soy santo. Juan 17, fíjese usted que aquí está hablando de comidas. ¿Ok? En el Levítico capítulo 11 habla de las comidas que son aprobadas por Yahweh. Y quiere decir que si tú quieres ser santo, tú tienes que comer lo que Yahweh dice que se puede comer.
Si tú no comes lo que Yahweh dice que se puede comer, sino que tú crees que puedes seguir comiendo puerco y todas esas cosas que la Torá prohíbe, pues entonces tú no puedes ser santo. Así es de claro. Bendito sea Yahweh. En Juan 17:17 dice, santifícalos con la verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Cómo santifica el Padre a su pueblo? Por medio de su palabra. ¿Cómo así? Pues Él tiene mandamientos, tiene ordenanzas, tiene leyes, que si tú las cumples, tú empiezas a ser un pueblo apartado para Yahweh, un pueblo santo para Yahweh. Vamos a ver qué dice Hebreos. Hebreos capítulo 13, verso 12. Hebreos. Aleluya. Aquí está, Hebreos 13, verso 12. Dice así. Por esto también Yahoshua padeció fuera de la puerta de la ciudad para santificar al pueblo por medio de su propia sangre. El significado primordial, hermano, es que el pueblo escogido está apartado de las costumbres paganas de los gentiles. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, significa que el pueblo está dedicado a una misión sagrada. Así que un sinónimo de ser santo es ser consagrado. Y además este concepto implica que el pueblo no se santifica por iniciativa propia, sino por iniciativa divina y a la manera del cielo. El consagrarnos no es algo que podemos hacer nosotros, sino algo que Yahweh ha hecho ya con su pueblo. Lo ha consagrado, lo ha apartado como su propiedad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Seguir los mandamientos y las leyes de Yahweh. Y con sus mandamientos, con sus palabras y con sus leyes, Yahweh nos aparta. Aleluya. Como el pueblo santo, como el pueblo consagrado de nuestro Rey. Sexta pregunta de este estudio de esta noche. Sexta pregunta dice de la siguiente manera. Aleluya. Bendito Yahweh. Dice, ¿cuál es el propósito de la elección de Israel y de la asamblea del Mesías como nación santa? ¿Cuál es el propósito? Este verso ya lo leímos, pero vamos a leerlo nuevamente en esta pregunta. Primera de Pedro 2:9. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es el propósito de nosotros? Es anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Pero como le decían antes, si usted está en tiniebla todavía, usted no puede anunciar nada. Usted debe salir de las tinieblas, vivir en santidad, vivir en la luz de Yahweh, la luz de Yahshua HaMashiach, y entonces usted podrá anunciarle a la gente las virtudes de aquel que nos sacó a nosotros. O sea, podemos dar testimonio. ¿Ok? Israel no fue elegido para sí mismo, sino para cumplir una misión en la tierra. Sería la nación sacerdote del mundo. Así también la asamblea mesiánica tendría la nación misionera. Sería la nación misionera del mundo. Si Yahweh escoge un pueblo, es para que sirva de canal de bendición a los demás pueblos. Esta es la misión de Israel y de la asamblea de Yahweh. Y no cumplirá esa misión separándose del mundo, sino viviendo en el mundo y compartiendo con la gente. Muy importante entender esto. Antes usamos el ejemplo de la sal, ahora vamos a usar el ejemplo de la levadura. La pregunta número 7 dice, ¿con qué agente natural se compara al pueblo escogido? ¿Y por qué es significativa esta comparación? Vamos a Mateo 13:33, ahora sí. Mateo 13:33 dice, le dijo otra comparación, otra parábola. El reino del cielo es como una levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo quedó leudado.
La levadura actúa silenciosamente, pero afecta toda la masa. Hace subir el pan para que la levadura ejerza su función. Tiene que penetrar en la masa. ¿Ok? ¿Usted se acuerda la comparación que hizo Yahshua, que dijo, cuídense de la levadura de los fariseos? ¿Ok? Hay una buena levadura y hay una mala levadura, porque aquí se está comparando a una parábola del reino de los cielos, que es como una levadura que una mujer escondió en 3 medidas de harina. ¿Ok? Esto representa la manera en que obra el Espíritu de Santidad en la vida humana. Y también representa la manera en que los creyentes deben relacionarse con la cultura y la sociedad en que viven, influyendo en ellos y ayudándolos a cambiar desde adentro. Aleluya. Si uno no comparte con ellos, nunca podrá influir en sus vidas. ¿Ok? Entonces el concepto bíblico de la asamblea es este. Por eso me gustó la parte de la introducción donde dice, sabemos que estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo. ¿Cómo podemos estar en el mundo sin ser parte de él? Es siendo nosotros sal de la tierra y luz del mundo, para afectar, para tocar la masa del mundo que está aquí en la tierra, pero para tocarla con lo bueno, con la levadura del reino de los cielos, con la sal y con la luz del mundo. Bendito sea Yahweh, nuestro Elohim. Seguimos. Muy interesante. Octava pregunta de esta noche. ¿Cómo se consideran los creyentes en su relación política con el mundo? Vamos a buscar Hebreos 11:33. Hebreos 11:33. Dice así. Por la fe estos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. ¿Ok? Pudiera pensarse que la comparación de los creyentes con extranjeros y desterrados es contra la visión de los creyentes como ciudadanos, como lo vemos en Romanos capítulo 13, verso del 1 al 7. Romanos 13, del 1 al 7. Romanos 9, 10, 11, 12, 13. Dice así: que toda persona se someta a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Yahweh, así que las que hay por Elohim han sido establecidas. De modo que el que se opone a la autoridad se opone a la disposición de Elohim, y los que se le oponen recibirán su condenación. Porque los gobernantes no están para atemorizar al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. ¿Quieres vivir sin temor a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su alabanza, porque ella es un agente de Elohim para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no es en vano que lleva la espada, pues es un agente vengador de Elohim para castigar al que hace lo malo. Por eso es necesario que estén sujetos no solamente por temor al castigo, sino también por motivos de conciencia. Y por lo mismo deben pagar también los impuestos, pues los gobernantes son ministros de Elohim que se ocupan de estos asuntos. Páguenle a cada uno lo que le deben, al que impuesto, impuesto, al que contribución, contribución, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. ¿Okay? La pregunta es cómo se consideran los creyentes en su relación política con el mundo. Tenemos responsabilidad con el mundo. ¿Usted se acuerda cuando le fueron a cobrar los impuestos a Yahshua? Y Yahshua le da la orden a Pedro, después de decirle, ¿cómo crees tú, Pedro, que vienen a cobrarme a mí impuestos? Después de decirle eso a Pedro, le da la orden de que vaya al lago, tire el anzuelo y saque un pez, y dentro de ese pez iba a estar el dinero para que Pedro pagara su impuesto y Yahshua pagara el suyo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que respetar a las autoridades. Ahora, hay algo que pasa en muchas iglesias, en muchos lugares. Toman este pasaje de Romanos para decir que usted debe sujetarse a la autoridad de una iglesia. Usan esto cuando aquí está hablando de las autoridades políticas y públicas de una ciudad, de un pueblo o de una nación. Aquí no está hablando de una iglesia. Pero la gente, para mantener subyugados a los que van a la iglesia,
usan este pasaje para querer aplicárselo. Y aquí no está hablando de eso. Tenemos que ser más claros con la Biblia. Aquí está hablando es de las autoridades de las ciudades, de los pueblos o de las naciones. Muy importante esto, hermano mío. Aleluya. Ok. La realidad es que los creyentes en el Mesías son las dos cosas como miembros de la asamblea, son ciudadanos del reino y por lo tanto no son parte del reino de las tinieblas, donde los deseos carnales ejercen el control sobre las personas en el mundo. ¿Ok? Aquí está Primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11 dice: amados, yo los exhorto como a peregrinos y a expatriados que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra ustedes. ¿Okay? Muchas personas creen que no podemos vivir en santidad porque dice que no, que a veces yo tengo tentaciones, pero si es que Yahshua fue tentado en todo, dice la Biblia, pero sin pecado. Y aquí dice el apóstol Pedro claramente: absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aleluya. ¿Qué quiere decir esto? Que eso te va a venir a ti, a mí y a cualquier otro. Vienen esos deseos carnales, pero tú te abstienes. ¿Ok? Yahshua fue tentado en todo, pero sin pecado. Tú puedes ser tentado. El hecho de que seas tentado no es que sea pecado. Pecado es si tú caes en esa tentación. Vamos pues a la novena pregunta de este estudio en esta noche. La novena pregunta dice: ¿qué dijo el maestro Yahoshua que indica el riesgo de vivir como extranjeros en el mundo? ¿Qué dijo el maestro Yahoshua que indica el riesgo de vivir como extranjeros en el mundo? Mateo 10, del 16 al 18. Aleluya. Mateo 10, del 16 al 18. Dice aquí: miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Así que sean astutos como la serpiente, sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, porque los entregarán a los tribunales y en sus sinagogas los azotarán. Los llevarán aún ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio a ellos y a los gentiles. ¿Cuál es el riesgo? Que somos como ovejas en medio de lobos. Aleluya. Verso 22 dice: y todos los aborrecerán por causa de mi nombre, pero el que persevera hasta el fin, éste se salvará. ¿Cuál es el riesgo? Que nos van a aborrecer por causa del nombre de Yahoshua. Ya lo están haciendo. Hay gente que dice que somos locos, que el nombre es Jesús, y no les importa que la J apareció hace solamente casi 500 años, y pues nos llaman a nosotros locos por decir el nombre correcto del Mesías y el nombre correcto del Padre. ¿Sí? Pero dice que todos nos aborrecerán por causa de su nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Vamos a buscar Mateo 24, 9 y 10. Mateo 24, 9 y 10 dice: entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y todas las naciones los odiarán por causa de mi nombre. Wow. Entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros, y se aborrecerán unos a otros. Vivir como extranjeros de este mundo tiene sus riesgos, y son esos que usted ha escuchado en lo que hemos leído. La familia divina somos extranjeros en la sociedad que vivimos, pero esto no indica que no podamos participar de lo que hay de sano en la cultura local. Cuando José vivía en Egipto, vestía como los egipcios, se afeitaba como los egipcios, pero no participaba de los pecados de aquella cultura. Eso es muy importante. Las escrituras no regulan la moda del vestido, excepto que sea decente y recatado. ¿Ok? Asimismo, no hay mandamiento en cuanto al uso del cabello y de la barba. Algunos entienden que 1 Corintios 11, 14 y 15 es un mandamiento que ordena
a la mujer llevar cabello largo, pero aquí no se indica que sea obligatorio llevar el cabello largo. Los hebreos usaban barba y esa era parte de la cultura hebrea, pero no hay un mandamiento que obligue al hombre a llevar barba. ¿Ok? Esto es importante que lo sepamos. Vamos a la 10ª y última pregunta de este estudio. Dice, como discípulos del Mesías, ¿cuál es nuestra función en el mundo? Y vamos a 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. Aleluya. Del 17 al 20. Dice así. Hablando de cuál es nuestra función en el mundo como discípulos del Mesías. Dice así. De modo que si alguno está en el Mashiach, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora todo se ha hecho nuevo. Y todo esto proviene de Elohim, que nos reconcilió consigo mismo por medio del Mashiach. Y nos ha confiado el misterio de la reconciliación. Que mediante el Mashiach, Elohim estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarle en cuenta sus transgresiones. Y a nosotros nos encomendó el mensaje de la reconciliación. Así que, amados, somos embajadores en nombre del Mashiach, y como Elohim les exhorta por medio nuestro, rogamos en nombre del Mashiach, reconcíliense con Elohim. ¿Cuál es nuestra función en este mundo? Ser agentes de reconciliación del mundo con Yahweh. ¿Cómo se reconcilia el mundo con Yahweh? Dejando de seguir las prácticas de las naciones distintas a la nación de Israel y volviéndonos a Yahweh. Reconciliarnos con Él es volvernos a Él. Volvernos a Él significa volviéndonos a guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes por medio de la preciosa sangre de Yahshua HaMashiach, por medio del Espíritu de Santidad. ¿Ok? Podemos volvernos nosotros a Yahweh y guardar sus mandamientos en nuestro corazón. Efesios 6:20. Efesios 6:20 dice, por el cual soy embajador en cadenas, a fin de que por ello yo hable con valentía como debo de hablar. En esta lección vemos que hay dos maneras en que el pueblo escogido se relaciona con el mundo. Por un lado es necesario salir del mundo y por otro es necesario, para ser útiles al mundo, los creyentes tienen que relacionarse con la gente e interesarse en sus necesidades, sus intereses y sus problemas. De otro modo, no seríamos la sal de la tierra. ¿Okay? Muy interesante este estudio. No podemos nosotros aislarnos. ¿Ok? Tenemos que mezclarnos como lo haría la sal o la levadura, con el alimento, para poder preservar, para poder purificar, para poder sazonar, para poder hacer crecer la masa. Tenemos que mezclarnos con las necesidades de las personas, atender sus necesidades, para cumplir entonces la función que tenemos de parte de nuestro Abba Kadosh Yahweh. Aleluya. Este es el verdadero sentido de la asamblea de Yahweh, nuestra función en esta tierra. Así que damos gracias a nuestro Padre por este estudio de esta noche. Pedimos, Padre, que esta palabra que hemos hablado no regrese vacía, sino que haga aquello para lo cual tú la has enviado y sea prosperada. Amén y amén. Shalom Alejem. Recuerda compartir este video, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Shalom Alejem.